Hola, apreciados hermanos, bienvenidos al repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos la lección número 8, la humildad de la sabiduría de Dios. Hola Johnny, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Rafael. Gracias igualmente. Humildad requiere oración. Así es. Comenzamos orando. Oremos. Amante Dios, graba en nuestros corazones la humildad del Señor Jesucristo, que podamos vivirla como ejemplo de Él. En su nombre oramos. Amén. Amén. La lección habla acerca de la sabiduría. Y la sabiduría es un tema, Johnny, que todos nosotros sabemos que la sabiduría es como oro, ¿no es cierto? Sí. Pero el ser humano realmente no se caracteriza, por lo menos en forma general, de ser un ser que en realidad busca, se esfuerza por obtener la sabiduría. Y lo peor es que los que menos sabiduría tienen son los que más seguros están que la poseen. Ahí está la contradicción, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar leyendo el versículo 13 en el capítulo 3 de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí hay una pregunta retórica, y es que Santiago pregunta, ¿quién es esa persona que dice que es sabia y entendida? Y yo pienso en un sentido, Johnny, que él se está refiriendo a algunas personas que él tiene conocimiento que se la dan, de que son muy sabios. Se las echan. Se las echan, sí. Esos son los ignorantes que se piensan que saben. Correcto, y los que andan proclamándose a sí mismos para inflarse. Pero entonces Santiago propone una prueba que le va a quitar la máscara a todos aquellos que tienen una sabiduría falsa. Y él lo que dice es que si tú tienes sabiduría, si tú tienes entendimiento, entonces tú lo vas a demostrar de una forma innegable. Y esa forma innegable es por la buena conducta de las obras. Porque es muy fácil hablar. Sí, pero le añadió otro pedacito, Rafael. ¿Cuál? No es suficiente que tenga buena conducta en las obras. Tienen que ser con mansedumbre. Ahí es que la puerca tuerce el rabo. Ahí es que se pone bien difícil. Ahí es que se encuentra la prueba verdadera. Mansedumbre quiere decir humildad, sometimiento. Y esa virtud es muy difícil conseguirla, particularmente aquellos que piensan que son sabios. Y así que el hermanito Santiago pone la prueba a 2 golpes. Es como Cassius Clay, que daba 2 golpes para tumbar al contrincante. Pues Santiago da sus 2 golpes. Primero tiene que mostrar buena conducta, después tiene que ser manso al hacerlo. Bueno, y es un punto importante, Johnny, porque Jesús ciertamente se encontraba con fariseos que tenían buenas obras. Oh, sí. Tenían buenas conductas. Y se controlaba muy bien. Pero él veía que detrás de esa buena conducta realmente no estaba la actitud correcta. Entonces, bueno, aquí tenemos el tema acerca de la sabiduría. Y yo pregunto, ¿de dónde viene esa sabiduría? ¿Cómo se obtiene esa sabiduría? Mi versículo preferido tiene la respuesta. Santiago, capítulo 1 y el versículo 5. Leamos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Qué es lo que nos quiere decir Santiago en este versículo, Johnny? Este versículo me encanta, preferido mío. Tiene mucho material para cortar, pero me voy a dedicar a 3 exageraciones, 3 hipérboles, 3 cosas que no ocurren en este planeta, que no funcionan de esa manera. Pero el verso nos dice que así es que funciona Dios. La primera exageración: nada en este planeta se lo dan a todos. Y aquí dice que cualquiera
que tenga falta de sabiduría, incluyendo a todos los seres humanos, a ti, a mí, a Rafael y a tu vecino. Todos estamos incluidos. Eso no ocurre en este planeta para nada, no hay condición alguna en la cual esto ocurra, ni el aire lo recibimos todos por igual. Aquí, en los que vivimos en el sur de California, tenemos peor calidad de aire que los que viven en muchas otras partes de este planeta. Y yo sé que hay otras partes de este planeta que está peor en la condición del aire. El punto es que no todos reciben aire igual. La segunda exageración que nos tiene el texto. Nos dice el texto que por el simple hecho de pedirla, simplemente pedirla, le será dada abundantemente. No solamente se exagera diciendo que todos la pueden recibir, siendo que no hay cosa que ocurre así, sino que todos van a recibir en grandes cantidades, sin miseria, diría mi abuelo. Aquí no hay miseria. A recibir de montones, de cantidad, al por mayor y en detalle y sin contar. Eso no ocurre en este planeta. Nada se le da a todos en cantidades inmesuradas. Y la tercera exageración, esta es la más grande de todas, Rafael, sin reproche. ¿Conoces tú a alguien que te regale una corbata y si no te la ve puesta a las 3 semanas de habértela regalado, no te pregunta, oye, ¿y te gustó la corbata que te regalé? El que da algo siempre pide cuentas. Y dice que el Señor Jesús te da la sabiduría y no te va a pedir cuentas. Se la da a todos, se la da abundantemente y no le va a reprochar. La única condición que pone es pedirla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Johnny, lo que el versículo nos dice a nosotros es que el que tiene falta de sabiduría, el que quiere conocer a Dios, tener esa sabiduría, tiene que acercarse a Dios. Entonces, yo veo que hay un elemento de relación con Dios. La sabiduría está dependiendo de nuestra relación con Dios. Ya sabemos nosotros que la sabiduría, según lo que hemos leído, se manifiesta en las buenas obras que nosotros hacemos y en la actitud que nosotros tenemos. Pero también entonces conocemos que la sabiduría depende de esa relación con Dios. Y yo pienso que eso es el mismo mensaje que nos está diciendo el Señor en Deuteronomio capítulo 6, aunque en diferentes palabras. Leamos allí ese pasaje. Versículo 5, mirad. Es Deuteronomio capítulo 4. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Lo interesante aquí en este pasaje, Johnny, es que aquí se utilizan las mismas palabras, las mismas 2 palabras que Santiago utilizó en el primer versículo que leímos. ¿Hay alguno entre vosotros que es sabio y entendido? Bueno, aquí nos explica Moisés qué es un pueblo sabio y entendido. Un pueblo sabio y entendido es aquel que guarda los estatutos, las enseñanzas de Dios. Un pueblo sabio y entendido es aquel que tiene una relación con Dios que le permite oír la voz de Dios y seguirla, tener esa relación con Dios. Entonces, lo que encontramos que la sabiduría no es un ejercicio mental. A veces nosotros queremos confundir que ser una persona sabia es una persona que se sabe hasta el teorema de Pitágoras. Ajá. Y lo puede explicar. Y que una persona sabia es una persona que se va al programa ¿Quién quiere ser millonario? Y revienta los récords. O se va a Jeopardy y gana por varios días seguidos. Pero lo que nos explica la Escritura es que la persona sabia es una persona que tiene una relación con Dios y por eso escucha lo que el Señor dice y lo pone en práctica. ¿Cuán importante es lo que estás diciendo, Rafael? Cuando Santiago dijo,
el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Y ya hablamos de las 3 condiciones de cómo el verso habla de la misericordia de Dios que nos da a todos. Cuando Santiago dijo, pídala, Santiago estaba diciendo, no es por ir a la universidad que tú consigues sabiduría. No es por leer muchos libros que consigues sabiduría. No es por acciones humanas. No importa cuántas academias o disciplinas universitarias puedas controlar. Es porque la pediste al Señor nuestro Dios y Él se complace en dártela. Como decía Rafael y ha enfatizado varias veces ya, en base a una relación. Y esa relación se ve porque tiene que estar tan cerca, Rafael, al Señor Jesús, a nuestro Dios, que tú se la puedas pedir. Y para pedirle algo a alguien implica que está cerca, que lo mira a los ojos, que le reconoce y que le acepta en relación. Entonces me estoy acordando de las palabras de Jesús, que el hombre sabio es aquel que oyó sus palabras y construyó su casa sobre la arena. No sobre la arena, ¿no? Sí, no, sobre la arena. Que hizo sus palabras es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Ese es el hombre sabio, o sea, el hombre que conoce la voz de Dios y la pone en práctica. Y entonces Santiago hace otra descripción acerca de lo que es la sabiduría de Dios. Leamos el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Yo lo que veo aquí, Johnny, es que este mensaje que nos da Santiago en cuanto a la sabiduría no está reñido en ningún momento con otras partes de las Escrituras, los mensajes de Cristo, los otros escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Este es un mensaje completamente integrado en el mensaje de Dios para nosotros. La sabiduría que nosotros debemos anhelar tener en nuestra vida es aquella que nos lleva a nosotros a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Estas palabras de ser pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, es la descripción del carácter ¿de quién? De Cristo. De Cristo. O sea que la sabiduría es que nosotros reflejemos en nuestras vidas el carácter de Jesús. No que sigamos nuestros propios modos de ser, sino que seamos imitadores de Cristo, que reflejemos en nuestras acciones y palabras el carácter de Cristo. Pero entonces Santiago nos dice a nosotros, o nos hace el contraste de la sabiduría de Dios con el otro lado de la moneda. Pero antes de contrastar el otro lado de la moneda, me permite interrumpirte, y ya te interrumpí. Es impresionante para mí el hecho de que estas palabras que definen sabiduría son la antítesis de lo que en el mundo, hoy en día, en la universidad, en la academia, se definen como sabiduría. Porque no es la persona pacífica, amable y benigna a la que le llaman sabio. Más bien es el arrogante, el preponderante y el que se cree que lo sabe todo y lo dice todo. A ese le consideran sabio. Pero la sabiduría de Dios, como has estado enfatizando y como Santiago lo presentó, está relacionada con características de humildad y de amor y de sometimiento. Eso no es compatible con lo que es sabiduría en la academia, en la universidad, en este mundo. Correcto. Vamos a leer ahora el pasaje, versículos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay
perturbación y toda obra perversa. Entonces, tenemos ahora el pasaje de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, que nos habla a nosotros de dónde viene esa sabiduría. Leamos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplendor. Johnny, todos nosotros sabemos el origen de este capítulo, ¿no? Nosotros sabemos que este pasaje se refiere a Lucifer, ese ángel hermoso, ese ángel perfecto, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, en el monte de Dios. Pero entonces aquí hay una expresión que resulta curiosa: corrompiste tu sabiduría. Porque cuando nosotros leemos esas tres palabras, sin tomar en cuenta el contexto amplio de lo que es la sabiduría en el resto de la Escritura, nosotros en realidad no podemos comprender qué es lo que quiere decir aquí, corrompiste tu sabiduría. Particularmente no se puede comprender, Rafael, porque está basado en algo que es cierto. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces lo que está haciendo Lucifer no es contrario a la verdad, que en este mundo, en la academia, se define sabiduría como hablar verdad. Y ahí está la virtud. Si es verdad, eso es sabiduría. Pero esto era verdad. Él era hermoso y era el más hermoso de todas las criaturas. Pero eso no era sabiduría. Enfocarse en esa verdad no representaba una demostración de sabiduría. Bueno, Johnny, tú has mencionado la academia y ciertamente en ese mundo académico, especialmente de las universidades seculares, universidades estatales, se vive en un mundo que es muy diferente al mundo en el cual nosotros nos desempeñamos en la iglesia, vivimos en la iglesia, porque ciertamente nosotros siempre estamos leyendo las Escrituras, estudiando la lección de escuela sabática, cantando los himnos, y para nosotros es muy familiar el tema de Dios como creador, Dios como salvador, el gran conflicto de los siglos, la lucha que hay entre el bien y el mal sobre las almas de los seres humanos. Y nosotros tenemos un entendimiento, una cosmovisión, una realidad que estamos circunscritos dentro de la revelación de Dios, pero en el mundo de la academia ellos han roto ese paradigma y se han salido y se han ido por el lado de lo que la mente y la ciencia pueden examinar y pueden demostrar. Y entonces se han creado una idea, unas premisas de que solamente aquello que la mente puede demostrar es la realidad. Solamente aquello que la ciencia puede examinar y puede comprobar es la realidad. Y entonces todo lo que está fuera de esa realidad, todo lo que pertenece a nuestro mundo cristiano espiritual, en donde viven los seres espirituales que no están sujetos a esos exámenes científicos y a esos razonamientos basados en premisas equivocadas, entonces todo eso no existe. Y es el problema que tienen muchas veces nuestros miembros de iglesia, los jóvenes que estudian en las universidades y los profesionales que trabajan en esas universidades, que muchas veces tienen que ser criptocristianos. O sea, dilo de nuevo. Criptocristianos, o sea, escondidos, secretos. Tienen que vivir una vida cristiana en secreto y no confesar que son creyentes en la creación, por ejemplo. Porque tú habrás conocido a través de los años personas que han sido perseguidos en las universidades públicas por su creencia en la creación. Sí, inclusive una sobrina mía, hija de mi hermana, no voy a decir en qué universidad estaba, en una universidad prestigiosa, y estaba aceptada para un doctorado en biología, y cuando ella declaró en una conversación informal su creencia en la creación de 7 días del libro de Génesis, la persona que representaba a la universidad le dice, ¿y por qué tú estás estudiando biología si tú crees en la creación?
No hay compatibilidad en la mente de esta gente a espacio, tener sabiduría para estudiar biología, un doctorado, y espacio para creer en Dios. Ahora, nosotros la forma como lo vemos es que la biología precisamente es una revelación del poder creativo de Dios y refleja el orden de Dios, la grandeza de Dios. Correcto. Entonces, el cristiano enfoca el estudio de la ciencia, de la biología en este caso, como un estudio de las maravillas y la grandeza y el amor de Dios. Pero el que pertenece a este mundo, a la sabiduría de este mundo, entonces ve eso como una cuestión científica, en lo cual no cabe para nada el concepto de un creador, un arquitecto y origen de todas estas cosas. Hay arrogancia. Sí, entonces es como el choque de dos mundos, dos ideologías muy diferentes. Una es la sabiduría de Dios que nos informa a nosotros, no solamente acerca de nuestro propósito, nuestro origen, nuestro destino, sino que también nos enfoca, nos revela acerca de las relaciones humanas, acerca de nuestro propio ser. Y la otra sabiduría que yo nunca he conseguido una consistencia, o sea, para mí, Johnny, no puede existir una consistencia en una sabiduría humana del mundo con moralidad, porque siempre tengo el problema de pensar, bueno, si nada de Dios existe, ¿por qué el ser humano tiene que ser bueno? ¿Por qué el ser humano tiene que ser moral? Y para mí, como no consigo una respuesta satisfactoria, entonces para mí esa sabiduría es una calle ciega, es un camino que nos conduce a un lugar donde no tenemos realmente un puerto para llegar y ser felices. Inclusive, Rafael, lo que tú dices es cierto aún si la persona manifiesta humanismo y en su humanismo hace actos generosos, inclusive altruistas, es decir, lo contrario de egoísmo, hace cosas por amor a otros. Todo esto no te representa la moral, que la moral real está representada por el sometimiento a Dios. Eso es la moral real. La moral real no es actuar bonito afuera, inclusive hacer actos de justicia. Eso no es moral. La moral es la relación con Dios y estar en relación sometida con Dios. De hecho, Santiago 4:4 lo menciona como adulterio. Leamos ese pasaje de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ahora, en este contexto de sabiduría y que hay una sabiduría de Dios, una sabiduría del mundo, entonces Santiago nos introduce el tema de la amistad al mundo, porque si nosotros vivimos en este mundo donde la sabiduría del mundo es la que vale, la que recibe atención, la que recibe elogios, y la sabiduría de Dios más bien se quiere apartar y se prohíbe que se hable y la gente no quiere, el gobierno no quiere que uno la mencione en la escuela, por ejemplo. Entonces uno se siente tentado en hacer la vida en parte en ese mundo de esa sabiduría. Pero ¿qué es entonces este mensaje? ¿Qué advertencia nos hace Santiago? Lo que estábamos diciendo anteriormente, que la moral real no está relacionada con conductas rectas, aunque esto es apropiado y es parte de la moral verdadera, pero eso no es suficiente para medir la moral real. La moral real está definida en amistad con Dios. Y al ser amigos de Dios, se produce en nosotros humildad, mansedumbre, paciencia, los frutos que se mencionaron anteriormente por Santiago. Y tú y yo tenemos que elegir. O vamos a enfocarnos en adquirir conocimientos que podemos hablar por nuestras bocas e impresionar a muchos,
que no hay nada de malo en eso. Y yo soy un profesor universitario y Rafael también, y vivimos de eso recibimos nuestro salario, de impresionar a la gente con lo que conocemos. Pero ese no es el punto de la moral. La moral es el sometimiento que nosotros tenemos en base a nuestra relación personal con Dios, viviendo en humildad frente a los otros. Bueno, hay un versículo más que debemos leer en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Johnny, este versículo viene en un contexto muy particular y que no es completamente, no cuadra perfectamente con el tema que estamos estudiando, pero el principio está allí, en que nosotros vivimos entre dos mundos, el mundo de las Escrituras, el mundo de Dios, de la iglesia, donde se nos enseña a nosotros a servir a Jesús, a seguir a Jesús, y el mundo secular, donde se nos habla a nosotros que lo importante es la sabiduría del mundo, el dinero, la fama, la sensualidad, etc. Nosotros tenemos que entender que aunque vivimos en dos mundos, tenemos que escoger claramente servir al Señor. Tenemos que tomar nuestra decisión por buscar la sabiduría de Dios, por buscar servir a Dios, no al mundo. Y allí es donde radica la verdadera sabiduría, que nosotros tengamos esa relación con Dios y vivamos en obediencia a sus mandatos en mansedumbre. Bien, apreciados hermanos, hemos llegado al final de la lección de esta semana. Para la semana que viene nos toca la lección número 9, titulada Un legislador y juez. Va a ser una lección interesante. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que, aunque vivimos en un mundo que nos presenta una sabiduría alternativa, un modo de vivir alternativo, tú nos has dado la verdadera sabiduría, que es seguir contigo, tener una relación contigo, vivir nuestras vidas basadas en tus palabras y obedeciendo a tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre claros en esto y a tomar siempre la buena decisión de servirte a ti y de seguir al Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos en tus manos rogando siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en el estudio de la lección. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.